Estimados estudiantes, tengan cada uno de ustedes buenos días. Les saluda el profesor Aguilar para continuar con la clase de química. Esta vez vamos a hablar de las técnicas de separación de los componentes de una mezcla, ¿ya? Así es que presta mucha atención para poder continuar con nuestra clase. Bien, alumnos, en los vídeos anteriores hemos llevado un orden, ¿de acuerdo? Primero hemos visto, a ver si recordamos un momento, hemos visto introducción a la química, luego hemos visto materia en la parte 1, donde hemos hablado de las 5 primeras partes de la materia, que corresponde a su concepto, a las formas, a sus propiedades, a los estados físicos, a los cambios de estado, ¿sí? En el punto 2, materia 2, hemos hablado de la clasificación de la materia, ¿de acuerdo? Y hemos hablado también de fenómenos de la materia. Bien, en este punto 3, como puedes estar observando, estamos hablando de las técnicas de separación de los componentes de una mezcla. Recuerda que cuando hablamos de mezcla, hablamos de unión, ¿no es cierto?, de varias sustancias, donde la composición, las propiedades de estas sustancias que se mezclan, que se unen, no pierden, no alteran, no se modifican, siguen manteniendo sus propiedades. En consecuencia, para poder separar una mezcla, utilizamos ciertas técnicas de separación, ¿ya? ¿Y cuáles son esas técnicas de separación? Vamos a verlo, alumnos. La primera técnica consiste en el tamizado. ¿Qué es, profesor, el tamizado? El tamizado es una técnica donde lo utilizamos para poder separar sólidos, ¿sí? Sólidos con distinto tamaño de partícula. ¿De acuerdo? Así de práctico, mira. Permiten separar sólidos con distintos tamaños de partículas. Y para ello utilizamos un tamiz. Como puedes observar aquí, tenemos 3 tamices, ¿no es cierto? Cada uno tiene diferente malla, diferente número de malla. En laboratorio utilizamos con malla 100, malla 200, malla 400, etcétera, etcétera. Entonces, la numeración va a depender precisamente del tipo de tamaño que nosotros querramos separar. ¿Ya, chicos? Entonces, el tamizado, si a ti te preguntan qué es, técnica para separar partículas sólidas con diferente tamaño. Bien, siguiente técnica, la filtración. ¿Para qué me sirve la filtración, profesor? La filtración me sirve para separar sólidos insolubles en ciertos líquidos. Por ejemplo, profesor, el agua turbia. Miren, el agua turbia, ¿cómo lo separamos, profesor? El agua de la arena, de la tierra que lleva, a través de una filtración. Y aquí tengo un ejemplo. Miren, chicos, ahí está. Aquí tengo un vaso de precipitación. ¿Listo? Y tenemos aquí el papel filtro. ¿De acuerdo? Entonces, creo que la técnica de la filtración lo vas a entender porque mayormente también en casa lo aplicamos. Entonces, sirve para separar sólidos insolubles en un líquido o de un líquido. Muy bien, siguiente, imantación. ¿En qué consiste, profesor, la imantación? La imantación consiste para separar sólidos que tienen característica magnética, ¿sí? Por ejemplo, el hierro, el aluminio, o sea, mayormente lo utilizamos para separar metales magnéticos, ¿ya? Obviamente de otra parte no magnética, ¿no es cierto? Entonces, cuando voy a aplicar la imantación,
lo primero que debo saber si la mezcla contiene material magnético. Si no tiene material magnético, definitivamente que esta técnica de separación no va a ser útil. Como pueden observar aquí, miren, aquí tengo una mezcla de limaduras de hierro en sal, por ejemplo. ¿De qué forma puedo separar limaduras de hierro en sal? Fácil, utilizamos un imán, ¿de acuerdo? El material magnético en este caso sería el hierro, y miren cómo se adhiere al imán y finalmente nos quedamos con la sal. ¿Ya, chicos? Entonces, para que tú utilices esta técnica debes tener un material magnético, ¿ya? Obviamente mezclado con otro no magnético. Bien, continuamos. La decantación, miren jóvenes, ¿en qué consiste la decantación? La decantación consiste en separar líquidos que no se pueden mezclar. En otras palabras, líquidos inmiscibles, ¿de acuerdo? Y profesor, un ejemplo, ahí está chicos, mira, yo quiero separar, profesor, aceite de agua, ¿ve? ¿Te das cuenta? Que por supuesto es una mezcla heterogénea, pero para separarlo utilizamos la técnica de la decantación, ¿ya? Acá tenemos un embudo de decantación, así se llama el equipo, ¿listo? Y mire, el aceite por su densidad menor a la del agua se ubica en la parte superior. Observen ahí chicos, entonces, y abrimos la llavecita aquí del embudo, automáticamente observamos que quien va a salir primero es el agua. Una vez que llegue al límite, cierras y obviamente, claro, recuerda que ningún proceso, tanto físico como químico, tiene un rendimiento, tiene una eficiencia del 100%. Es imposible, por más técnica sofisticada, por más equipo sofisticado, aún no se ha llegado a un 100% de rendimiento. Entonces, la decantación lo utilizarás para separar líquidos inmiscibles. Chicos, vamos con la siguiente técnica. Observa, la cristalización. La técnica, por supuesto, muy poco aplicable, sin embargo, es importante. Miren, es una técnica donde, miren, se utiliza cuando tenemos un sólido disuelto en cierto disolvente, ¿ya? Un sólido. El sólido o la sustancia que se disuelve se conoce como soluto y la sustancia que disuelve se llama solvente. Entonces, la cristalización sirve cuando tienes un soluto sólido disuelto en un disolvente. Un ejemplo, profesor. Sulfato de cobre disuelto en agua. Por ejemplo, si tú disuelves sulfato de cobre en agua, tú vas a obtener una mezcla homogénea, mira. Sin embargo, aquí tenemos la explicación. Si nosotros a esta mezcla homogénea le suministramos cierta cantidad de calor, observamos que esos sólidos disueltos convierten a cristalizarse. Llega un momento que se forman cristales y obviamente que también nos vamos a amparar o vamos a utilizar otra técnica, mira, de la filtración. O sea, primero concentramos el soluto. ¿Y cómo concentramos? Agregándole calor. Luego filtramos y finalmente nos quedamos con los cristales, en este caso de sulfato de cobre. ¿Ya chicos? Entonces, generalmente la cristalización siempre va a ir acompañado de una filtración. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí tenemos la cristalización. ¿Sí? También podemos utilizar la técnica de la evaporación también, ¿no? Así también se llama, ¿ya? Casi ahí van de la mano. Bien, continuamos. Vamos con la destilación, técnica importante, aplicado, esto se aplica mayormente en las industrias. Miren, la destilación. Fíjate, cuando hablamos de destilación, hablamos de técnica para separar líquidos miscibles. ¿Te acuerdas? Hace un momento hablé de líquidos inmiscibles y ahora estoy hablando de líquidos miscibles. ¿Qué significa un líquido o líquidos miscibles, profesor? Que se pueden mezclar entre sí. Por ejemplo, agua con alcohol. Miren acá, para ello yo no voy a necesitar un equipo de destilación.
¿El equipo de destilación en qué consiste, profesor? En un matraz, ¿sí? En un tubo refrigerante y en un recolector. ¿Listo? Que también se conoce, también es otro tipo de, otra forma de matraz. ¿Ya? Ahí tenemos entonces, miren chicos, fíjate, el equipo de destilación. Dentro de este matraz, o dentro de este balón también se llama, observa, miren, tenemos la mezcla de agua con alcohol. ¿Ya? El agua, su temperatura de ebullición es 100 grados y del alcohol aproximadamente 78 grados. Entonces, tú sabes que si nosotros lo sometemos calor, entonces quien va a salir primero, quien se va a evaporar primero, mejor, es el alcohol. Entonces, como no hay escape por acá, va a ir al refrigerante, al tubo refrigerante. En el tubo refrigerante, el vapor del alcohol se va a condensar, se va a convertir en líquido nuevamente, y de esa forma lo separamos. Obviamente que no hay que esperar que la temperatura llegue a 100 grados. La temperatura debe mantenerse, como ves aquí, entre 65 y 78 grados. ¿Ya? Entonces, manteniendo la temperatura constante, entonces vamos a observar que estamos separando el alcohol del agua. ¿Ya? Entonces, acuérdate, destilación, técnica para separar líquidos miscibles, líquidos solubles. ¿Ya? Ejemplo, agua y alcohol, o alcohol y agua. Siguiente, levigación. ¿Qué es la levigación? Alumnos, la levigación es como llamarle un lavado de sólidos. Miren. Así se llama también la levigación. Es que precisamente lo que vamos a hacer es, cuando tenemos, miren chicos, cuando tenemos dos sólidos, mezcla de sólidos, entonces siempre va a haber un sólido más liviano que el otro. Entonces lo que voy a necesitar es lavarlo, mejor dicho. O sea que a través de una corriente de agua, la parte liviana es arrastrada por el agua y la parte pesada va quedando, ¿no es cierto? Es una técnica bastante utilizada en la minería. ¿Listo? Entonces, acuérdate, también es llamado lavado de sólidos. ¿Ya? Entonces yo te voy a explicar mejor con el ejemplo. Mira. Miren, aquí, observa, mira. Aquí tengo, por ejemplo, acerrín y arena en este recipiente. ¿Ya? Míralo bien. Acerrín en la parte superior y arena. No hay nada todavía, no hay ¿qué te digo? Otro componente. ¿Qué hago entonces? Profesor, yo lo quiero separar. Imagínate separar el acerrín de la arena. Profesor, utilizo la técnica del tamizado, pero si el acerrín con la arena tiene el mismo diámetro de partícula, ¿cómo lo vas a separar? Van a pasar el tamiz, o algo se va a separar, pero no va a ser con una eficiencia, ¿qué te digo? Agradable. Entonces, ¿qué hago, profesor? Le agrego agua, mira. Si tú le agregas agua, mira lo que ocurre. Míralo, tú eres testigo de observarme. Si tú le agregas agua a esta mezcla, mira, el acerrín, miren, el acerrín, como es más liviano, va hacia la parte superior. Y en la parte inferior, ¿qué queda? El sólido más pesado. Entonces, ¿y esto, profesor, qué me va a permitir? Precisamente separarlo, pues, hijo. ¿Y cómo lo separamos? Obviamente acá utilizamos, por ejemplo, aquí, podemos utilizar acá, por ejemplo, un grifo, ¿no es cierto? Un grifo aquí, ponemos un grifo, o en su defecto destapamos y sacamos el acerrín, ¿no? Con un colador, qué sé yo. Miren, pero lo que tenías aquí, esta mezcla, aparentemente inseparable, aquí ya es más fácil separarlo. Entonces, chicos, lo que estamos haciendo es, por decirlo, lavando estos sólidos, de manera que el más liviano vaya a la superficie y el más pesado quede en la parte inferior. ¿Ya? Entonces, la levigación. ¿Ya, chicos? Muy bien, tenemos la otra técnica, la centrifugación, una técnica bastante conocida por cuanto cada uno de nosotros tenemos una lavadora en casa, y la centrifugación lo que me va a permitir aquí no es más que acelerar, ¿sí? Acelerar
la sedimentación de una mezcla. ¿De acuerdo? O sea, la mezcla puedes dejarlo en reposo, ¿ya? Y con el tiempo se va a separar en dos fases. Una fase sólida en la parte inferior y una fase líquida. Sin embargo, pero profesor, yo quiero acelerar la sedimentación. Por ejemplo, en laboratorios clínicos, para hacer un análisis de sangre, por ejemplo, ¿ya? Separar las plaquetas, ¿ya? de la parte del suero de la sangre. Entonces miren, chicos, aquí tenemos, ahí está. Esta es la mezcla inicial, miren, ¿ya? Esta es una centrífuga, por si acaso. Centrífuga significa que si nosotros le aplicamos la velocidad, la centrífuga empieza a dar vueltas. Miren, aquí está el sentido de la flecha, da vueltas y ojo, a altas velocidades, ¿ah? De manera entonces, fíjate, la misma velocidad, ¿qué es lo que hace? Hace que las partículas más pesadas vayan al fondo del recipiente y las partículas más livianas se aproximen al eje de movimiento. Entonces lo separamos. ¿Te das cuenta? Mira, por ejemplo, acá tenemos sangre y miren cómo se ha separado. ¿Viste o no? Entonces, alumnos, la centrifugación es una técnica que permite acelerar la sedimentación de una mezcla. ¿Ya? Bien. Sistema químico, chicos. ¿Qué vamos a ver en este sistema químico? Hasta ahí hemos hablado de las técnicas de separación. ¿Qué técnicas hemos hablado? A ver, si me ayudas. Tamizado, ¿no es cierto? Hemos hablado de la filtración, hemos hablado de la imantación, hemos hablado de la cristalización, hemos hablado de la destilación, hemos hablado de la levigación y hemos hablado de la centrifugación. ¿Ya, chicos? Entonces, profesor, ¿hay más técnicas de separación? Por supuesto que hay más técnicas, ¿ya? La electroforesis, la ósmosis, etcétera, chicos. La absorción. Miren, ¿ah? Entonces, hay técnicas, pero que esas técnicas se aplican utilizando otros medios, ¿ya? Muy bien, entonces aquí tenemos, miren, sistema químico ahora. ¿Qué es un sistema químico? Un sistema químico es ¿qué te digo? Es una parte limitada, es una porción, es un cuerpo que tiene obviamente límites específicos, pero que lo vamos a utilizar como objeto de estudio. Por ejemplo, sin ir muy lejos, tú que estás viendo el vídeo, me imagino que tienes un lapicero. Ese lapicero para mí representa un sistema químico. ¿Por qué, profesor? Primero, porque es un cuerpo, ¿ya? Tiene límites, ¿no es cierto? Sabes por dónde va, cuál es ese espacio que ocupa. Desde el momento que tiene límites, entonces ya es un sistema químico. Miren, y acá tengo tres sistemas químicos. Sistema abierto, sistema cerrado y sistema cerrado aislado. Miren, chicos, ¿ah? El primero, abierto, dice, ¿no es cierto? Si te das cuenta, en el sistema abierto, ¿qué ocurre, profesor? La masa, ¿sí? Y la energía cambian, varían. Hay variación de masa y de energía. ¿Qué significa? Que puede salir la masa, ¿sí? Puede salir el calor, o podemos hacer ingresar masa o podemos hacer ingresar calor. Cuando tú hierves agua en un tacho abierto, por ejemplo, ¿ves? Entonces le agregas calor y luego se enfría. Ahora, se evapora el agua y luego lo puedes agregar más agua. Entonces, sistema abierto, ¿ya? Cerrado, profesor. ¿En qué consiste? Si tú te das cuenta, mire, lo único que varía aquí es la energía. Sale la energía. O sea, si tú tienes un tacho con agua hirviendo y lo tapas, obviamente la masa del agua ya no va a salir. ¿Has visto que cuando tú destapas, inmediatamente las gotas de agua se condensan? O sea, ahí está, ¿ven? Estas flechitas indican la condensación del agua. O sea, la masa del agua es constante. Pero ¿cuál cambia? El calor. ¿Por qué? Porque una vez que haya hervido, tú lo dejas, apagas el fuego, se enfría. Hay una variación del calor. Ojo, solo de la energía. Y el aislado, cerrado aislado, no hay variación de masa ni de energía. Por ejemplo, el termo, el agua en un termo, ¿ya? Entonces, si tú pones agua en un termo, te das cuenta que el agua permanece caliente, pasando, obviamente tiene un tiempo determinado de un tiempo límite, por decirlo, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos, no hay variación ni de masa ni de energía, ¿ya? Tres sistemas entonces, abierto, cerrado y cerrado aislado.
partes de un sistema, es importante, mira. Aquí tenemos las partes de un sistema. El entorno, lo que ves, la parte externa, la que envuelve al sistema, ese es el medio externo, entorno. La pared del sistema, que esta pared del sistema que implica el límite, ¿no es cierto? El límite del sistema. Fase 1, ahí está. Fase 2, el agua. Y tenemos aquí, entre ambas fases, hay un límite que se llama interfaz, ¿ya? Entonces tenemos pared, medio externo o entorno, fase 1, interfase y fase 2. Bien, y tenemos aquí la nomenclatura de un sistema. ¿Por qué es importante, profesor? Yo tengo un sistema ahora, ¿cómo lo clasifico? Sencillo, tú lo vas a clasificar al sistema de acuerdo al número de fases y de acuerdo al número de componentes. Míralo bien, ¿ya? Si el sistema tuviera una fase, observa, tú le vas a llamar monofásico. Si tuviera 2, difásico. Si tuviera 3, trifásico. Si tuviera 4, tetrafásico, puntos suspensivos. Ahora, si tuviera un componente lo vas a llamar unitario. Si tuviera 2, binario. Si tuviera 3, ternario. Ahí está, chicos, entonces, la nomenclatura de un sistema. ¿Ya, jóvenes? Entonces, alumnos, hasta ahí hemos hablado de de esta cuarta parte de la materia. Y con esto sí te voy a decir que hemos terminado el capítulo de materia. Ya, chicos, espero que hayas prestado mucha atención y con este vídeo y las anteriores tienes que ir resolviendo tus prácticas que se le está enviando. Muchas gracias y a seguir cuidándose.